técnicas de la consejería cristiana. Pero antes de iniciar vamos a hacer una oración en el nombre del Señor Jesús para que sea Él a través de su Espíritu Santo guiándonos en esta tarde o en esta noche ya. Padre Celestial, te damos gracias en tu nombre, Señor Jesús. Presentamos delante de ti, Señor, esta clase. Te pedimos tu bendición, que tú seas dirigiéndome, Señor. Que esta clase sea una bendición para todos. Que tú nos guíes con el poder de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, les recuerdo a las hermanas que tienen pendiente las actividades. También quiero pues resolver algunas dudas cuanto a las actividades. La semana pasada no hubo actividad, ya que algunas pues tenían la actividad 2 pendiente. Recuerden que tenemos un foro, el foro de preguntas previas, que fue la primera actividad. La segunda actividad era realizar la concordancia bíblica de consejería. Y la tercera actividad era relacionada con la lección número 1, que era la suficiencia de las escrituras. Hoy vamos a mirar entonces la lección número 3, y de esta lección sí vamos a tener una actividad que sería la actividad final. Dentro de 8 días o la semana siguiente, entonces va a haber una participación de algunas de ustedes, las que más alcancen, con relación a la actividad que vamos a dejar para el día de hoy. Bueno, entonces el tema de hoy es características y técnicas de la consejería cristiana. Ya hemos hablado pues la importancia que tiene la palabra de Dios, la suficiencia que tiene para brindar ayuda espiritual al ser humano, y cómo ella sola nos basta pues para enfrentar los problemas de la vida. Vamos hoy a mirar características de la consejería cristiana. Entre ellas vamos a mirar 3 punticos de esas características distintivas de la consejería cristiana, como son: número 1, los valores y las creencias del consejero. Número 2, las metas de la consejería cristiana. Y número 3, los métodos. Esos son 3 puntos muy importantes, 3 características muy importantes en la consejería cristiana. Y también vamos a mirar como segunda parte las técnicas de la consejería bíblica o consejería cristiana. Vamos a mirar 2 ejemplos: el ejemplo de Job y un ejemplo en el Nuevo Testamento donde Jesús brinda consejería. Entonces, a través de estos ejemplos vamos a mirar, por ejemplo, cómo brindaron ayuda a Job, especialmente pues uno de los amigos. Recuerden, fueron 3 amigos a Job, pero uno de ellos al final fue el que ayudó más a Job. Vamos a mirar qué técnicas usó él, Eliú, y también qué técnicas utilizó Jesús. Bueno, muy bien, entonces recuerden, cualquier pregunta aquí en el chat. Pueden utilizar el chat, por favor. Bueno, vamos a continuar acá. Entonces vamos a mirar la primera parte, que tiene que ver con las características distintivas de la consejería cristiana. Entonces aquí hay unas preguntas de reflexión. ¿Qué opinan ustedes? Quisiera saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Por qué creen ustedes que triunfan los consejeros eficaces? ¿Por qué consideran ustedes que hay un triunfo en una consejería, o que una consejería es eficaz? ¿Por qué los consejeros eficaces triunfan? Entonces tenemos aquí 3 posibles respuestas: A, por lo que dicen; B, por lo que hacen; C, porque son espirituales. Entonces, si quiere, pueden usar el chat y me dicen a ver por qué creen ustedes que los consejeros triunfan.
son eficaces. Bueno, hermana Mary, aquí ya dicen por lo que hacen. ¿Alguien más tiene alguna respuesta? Muy bien. Es por lo que dicen, por lo que hacen, porque son espirituales. Giselle Gómez dice que las tres, porque son espirituales, porque dicen y hacen. Bueno, entonces la B, creo que una combinación de las tres. Muy bien, ¿alguien abrió el micrófono? ¿Va a decir algo? Si no, por favor lo cierra. Muchas gracias. Listo, entonces efectivamente las tres son correctas. Pero el consejero cristiano o los consejeros no solamente triunfan o son eficaces en su consejería por lo que dicen solamente, sino por lo que son. Es decir, por lo que hacen, ¿sí? Por lo que son. Los buenos consejeros se caracterizan porque son muy amables, son muy amigables, son cariñosos, son personas sinceras, o sea, ayudan con sinceridad, tienen esa habilidad de entender los problemas y los sentimientos de las demás personas. También los consejeros eficaces son espirituales. Indudablemente, por ejemplo, en Gálatas 5 vemos lo que son los frutos del espíritu de un cristiano y pues de un consejero también. Es muy importante la influencia del Espíritu Santo en el consejero y yo creo que esto es vital para poder brindar una consejería eficaz. Y es la vida espiritual, la parte espiritual del consejero. Efesios 5, 22, 23, pues nos habla de esos frutos del Espíritu que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Todos estos son asuntos espirituales que están en una consejería, en un consejero eficaz. Bueno, también vamos a mirar en cuanto a estos valores, que también no solo son los valores que debe tener el consejero, sino también las creencias son muy importantes. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Porque de acuerdo a los puntos de vista que cada consejero tiene, ¿sí? Cada persona tiene sus propios puntos de vista y esos puntos de vista pues van a influenciar en la forma en que yo aconsejo, van a influenciar sus juicios que se emitan, los comentarios que se hagan de acuerdo a lo que yo creo. Entonces, es por eso que todo consejero debe tener definida sus creencias en cuanto a qué, quién es Dios, cuáles son sus atributos. Es muy importante esto, pues, cuál es el Dios que nosotros tenemos, ese Dios que tiene unos atributos sobrenaturales, unos atributos poderosos, con la facultad, con el poder, con la autoridad de poder ayudar al ser humano. También la naturaleza de los seres humanos. Es importante que nosotros como consejeros, y estamos hablando aquí del conocimiento que nosotros debemos de tener, si queremos nosotros estudiar y ser consejeros eficaces, debemos nosotros también tener muy en claro lo que creemos acerca de estos puntos. La naturaleza de los seres humanos, muy importante. La naturaleza, entender al ser humano desde la misma Biblia, lo que la misma Biblia dice de nosotros como seres humanos y nuestra naturaleza caída que heredamos de nuestros primeros padres. También es muy importante qué creemos nosotros acerca de la autoridad de las escrituras. Si creemos que las escrituras son eh, la palabra inspirada de Dios. También la realidad del pecado. Tenemos que entender también esta parte de la realidad que hay del pecado. Recordamos que el pecado es una condición por la cual Dios primero quiere tratar. Dios siempre quería más bien como salvar a las personas, perdonar a las personas antes de incluso sanarlas. El perdón de Dios también, saber cuáles son los límites del perdón de Dios, y vemos que en la gracia el perdón de Dios no tiene límites. El amor de Dios es grande para perdonar cualquier falta. Y también la esperanza futura. Entonces, todas estas creencias del consejero básicas, sí, como fundamentales para poder yo brindar una consejería. Muy bien, hermana
Diana nos habla aquí de la coherencia que debe haber y entre lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago. Se llama también congruencia. Congruencia, lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago debe estar muy en armonía. También miramos aquí, entonces, en cuanto a estas características de la consejería cristiana, ya hemos visto una, sí, que son las que tiene que ver con los valores y las creencias del consejero, pero también otra característica de la consejería muy importante es cuáles son las metas de la consejería cristiana, aunque en la lección pasada vimos que quisiera resumirla acá acerca de estas metas. Consejero cristiano pues va mucho más allá de proveer solamente ánimo y de orientar a aquellas personas que están enfrentando pérdidas, decisiones o decepciones. El consejero cristiano tiene algo muy diferente y es que además procura estimular el crecimiento espiritual del aconsejado. Siempre hay una preocupación de nosotros como consejeros cristianos, es que las personas crezcan en su vida espiritual. También estimula lo que es la confesión de pecados y la experiencia del perdón divino. Cuando queremos aconsejar a alguien que está pasando por un problema, pero a través de la consejería nos damos cuenta de que la causa de ese problema es algún pecado que hay en el aconsejado, el consejero no lo ignora, no ignora eso, sino que trata de llevar a la persona a que los confiese y que pueda sentir esa experiencia del perdón divino. También el consejero cristiano modela estándares, actitudes, valores y estilos de vida cristiana. También presenta el mensaje del evangelio, que sabemos pues la consejería no siempre, no necesariamente va a tener que verse involucrado el arrepentimiento porque de pronto la persona no está en ningún tipo de pecado. Sí, pero si estamos aconsejando a una persona inconversa, yo creo que necesariamente debemos llevar a esa persona a que conozca a Jesús, a que entregue su vida a Cristo y que tenga esa experiencia del perdón, del arrepentimiento. Y también en las metas de la consejería cristiana está estimular al aconsejado a desarrollar valores y vivir una vida basada en las enseñanzas bíblicas, una vida nueva, en vez de vivir de acuerdo a los estándares relativistas del humanismo. Recordemos algo lo que es el humanismo. El humanismo enseña, o sea, el centro, en el humanismo el centro es el ser humano. En el cristianismo el centro va a ser Cristo. En el humanismo el hombre es bueno, la sociedad lo corrompe, que eso es lo que habla el humanismo, nadie es malo en sí, sino es la misma sociedad, el mismo entorno el que lo corrompe. Y la solución para los problemas del ser humano, según el humanismo, están dentro del mismo ser humano. Y ahí donde muchas terapias de consejería utilizan y de motivación utilizan son repetir, yo soy bueno, yo soy buena persona, hablar positivamente, levantarse por la mañana, hoy me va a ir bien, yo voy a salir adelante, yo soy una persona de éxito y comenzar a repetir cosas, es decir, el hombre es el centro y la solución está dentro de uno mismo. Pero la consejería cristiana es diferente porque nos lleva siempre a poner a Jesucristo como el centro de nuestra vida y como aquel donde nos tenemos nosotros que someter si queremos en realidad tener una solución a nuestros problemas. Bueno, le doy la bienvenida a las hermanas que ya están conectadas en esta clase, la hermana Anjuli Durán, Diana Patricia, la hermana Diana Severiche, la líder allí del instituto en el distrito 30, la hermana Gilma, la hermana Giselle Gómez, Gloria Gualdrón, Graciela, Isabel Sierra, la hermana Lilian Rey, Luz Elena Rodríguez, Luz Elena Camacho, Luz Marina Rueda, la hermana Melba Cifuentes, Mary Barón, Nayibe Torres, Ruth Mari Sánchez, Sandra Valenzuela, Sonia Suárez,
Nayajanda, la hermana Julier. Bueno, son todas bienvenidas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, también vamos a mirar como punto número 3 los métodos de la consejería. Otra de las características distintivas de una consejería cristiana. Entonces ya vimos 2, los valores y las creencias que debe tener el consejero. Número 2, las metas de la consejería. Y este tercer punto que son los métodos de la consejería. Bueno, cuando hablamos de métodos o técnicas de consejería, todas las técnicas de consejería tienen al menos 4 características. Bueno, y aquí vamos a mirar que aquí pues ya estamos hablando como de consejería a nivel general, no solo cristiana, sino a nivel general. La consejería en general busca despertar la convicción de que la ayuda es posible, es decir, de que la persona, el aconsejado, se convenza de que sus problemas tienen solución. La corrección es corregir pues creencias erróneas que tiene la persona acerca del mundo. También en cuanto a desarrollar competencias para la vida social, cómo enfrentar también las crisis, cómo enfrentar las personas. Y también ayudar al aconsejado a aceptarse a sí mismo como una persona de valor. Bueno, eso hablando nosotros a nivel general. Ya cuando nosotros miramos cómo alcanzar estos objetivos anteriores, estos de acá, pues hay algunas técnicas básicas que se utilizan en consejería, como son escuchar al aconsejado, mostrar interés, solamente escuchar, sino mostrar el interés que se quiere ayudar a la persona, tratar de comprender a la persona, es decir, ser muy empático, ponerse en el lugar del otro y al menos ocasionalmente proveer una dirección para lograr esos objetivos. Entonces, con mucha frecuencia los cristianos, los consejeros cristianos y los no cristianos utilizan los mismos métodos de ayuda. Si de pronto vamos a mirar en la psicología, también se utilizan muchas de estas técnicas de ayuda, de terapias, de métodos. Sin embargo, en la consejería cristiana no se utilizan técnicas que se consideren inmorales o inconsistentes con la enseñanza bíblica. La consejería secular, pues, muy pocas personas, de hecho, cuando hablamos de psicólogos a nivel secular, es la profesión donde más ateos hay, hablando pues a nivel secular. Cuando ya nosotros hablamos de métodos de consejería, en cuanto ya a un consejero cristiano, pues obvio que no va a utilizar técnicas que vayan en contra de la palabra de Dios. Si por ejemplo hoy como estamos, como está tan en auge y tan de moda ya ser homosexual ahora ya es una moda. Entonces, si una persona que tiene problemas de homosexualismo va donde un psicólogo no cristiano, seguramente no le va a tratar el problema de homosexualismo, no va a tratar con esa persona para tratar de que esa persona sea heterosexual, sino que le va a ayudar más bien como a que se acepte como es, a que acepte su condición, a que trate de enfrentar los que se le oponen, los que se le burlan, va a buscar algunas técnicas para que la persona se acepte tal como es, pero nunca va a tratar la parte espiritual. Pueden haber excepciones, claro, de personas que de pronto tengan alguna ética cristiana, a pesar de que no sean cristianos, tengan algunos valores o no estén de acuerdo con la ideología de género. Y puede que en otro tipo de consejo, pero hablando por lo general, en cambio la consejería del consejero cristiano siempre va a utilizar técnicas que estén consistentes con la enseñanza bíblica. Todos los valores antibíblicos entonces deben ser evitados sin importar si los terapeutas seculares hacen uso de ellos.
El consejero cristiano pues utiliza técnicas que son cristianas, distintivamente cristianas, exclusivamente cristianas. Por ejemplo, algunos ejemplos, estos son algunos ejemplos solamente, no es que sean pues las técnicas que van que utilizar. Hay una cantidad de técnicas que se pueden utilizar en consejería. De hecho, Dios siempre trata con el hombre de una manera diferente y Dios sabe que el ser humano es diferente, nadie es igual a otro. Y por eso puede que una técnica le funcione para una consejería y otra no. Pero siempre hay como unas técnicas comunes cuando nosotros aconsejamos desde el punto de vista bíblico cristiano, y es la oración, por ejemplo, durante la sesión de consejería, leer la Biblia o citar algún texto bíblico que pueda ayudar al aconsejado, pero también confrontar de una manera amable, de una manera con amor a la persona, pero también enfrentarla con las verdades bíblicas. Y también la motivación para que el aconsejado eh, tenga una mejor relación con Dios, se involucre en la iglesia, a través pues también de su vida espiritual. Muy bien. Seguimos entonces acá, y aquí son buenas estas preguntas que nosotros debemos plantear también en la consejería. En toda situación de consejería, al menos plantearnos 4 preguntas cuando nos vemos eh, ante una necesidad de consejo. Entonces, preguntarnos cuál es el problema, si debo intervenir o no. Hay casos donde no es necesario intervenir. Ahí también qué puedo yo hacer para ayudar, y también reconocer los límites que nosotros podamos tener como consejeros y pensar que ahí de pronto hayan personas más calificadas para ayudar, para brindar una ayuda en una situación específica. Casos donde la esposa del pastor incluso dice, hermano, hermana, yo creo que eso es mejor que usted lo hable con mi esposo, con el pastor. Si algún líder está aconsejando, también yo creo que eso es mejor que lo hable o con la esposa del pastor. Es más, uno a veces como pastor se ve en la necesidad de remitir casos a la misma esposa de uno, porque son como asuntos más bien que tienen que ver con mujeres, y que de pronto ustedes como mujeres pueden tratar mejor en base a su vida, su experiencia. Bueno, entonces también vamos a mirar entonces técnicas de consejería cristiana, y en estas técnicas de consejería cristiana pues vamos a mirar dos ejemplos bíblicos. Vamos a mirar cómo la Biblia nos va a proveer eh, también algunas herramientas, algunas técnicas, algunos métodos para aconsejar. Eh, es importante, bueno, en conclusión, concluyendo lo anterior, que el consejero tenga un entendimiento de los problemas. Si miramos aquí la diapositiva anterior, tener un entendimiento de los problemas, cómo surgen, cómo se pueden resolver los problemas. Y allí es donde, si queremos dar una consejería, bueno, ¿qué haríamos nosotros en caso de tendencia de suicidio? Y comenzar a estudiar eso desde el punto de vista bíblico, cristiano, cómo podemos ayudar en caso de un divorcio, en caso de un duelo. Empezar nosotros a entender los problemas, cómo surgen, cómo se pueden resolver. Un conocimiento de la enseñanza bíblica pues acerca de esos problemas, y también que estemos familiarizados con las técnicas de consejería. Es interesante, y una de la actividad que ustedes van a hacer al final, ya como final de esta materia, en esta semana que nos resta, es precisamente buscar un caso en la Biblia y cómo fue tratado ese caso. Yo hoy les voy a dar 2 ejemplos. Con base en esos ejemplos, ustedes van a estar muy atentas, porque de igual manera ustedes van a buscar otros casos en la Biblia de situaciones complejas, difíciles, que tuvo que enfrentar alguna persona y cómo fue ayudada, ya sea directamente por Dios o directamente Dios envió a alguien para que le aconsejara. Por medio entonces de la oración, del estudio de las Escrituras,
el crecimiento y la madurez espiritual, un consejero cristiano se va a convertir en un instrumento a través del cual el Espíritu Santo puede trabajar para ayudar a otros, para enseñarles, para consolar, para convencer, para guiar a otro ser humano, y esta debe ser la meta de todo creyente, ser usado por Dios, ser usado por su Espíritu para tocar vidas, transformarlas, guiar a otros hacia la madurez espiritual. Entonces, es decir, trascender en la vida de otros. Yo creo que nosotros estamos para trascender. ¿Qué es trascender? ¿Alguien me puede decir qué es trascender? Trascender. Trascender es permanecer en el tiempo y en el espacio. Toda la vida de la humanidad está en gente que deja huellas y gente que deja cicatrices. Nosotros como cristianos estamos diseñados por Dios, creados por Dios, bendecidos por Dios, para nosotros trascender en la vida de otro. Mira esta otra palabra, trascender. Trascender es subir un peldaño, es crecer, es ascender en la vida espiritual, pero no solamente trascender nosotros, sino ascender a los demás, ayudar a otros a que los otros crezcan también. El jíbaro que está ahí en el barrio vendiéndole droga a los jóvenes, están descendiendo a la humanidad, están haciendo de esa creación de Dios, están deformando esa creación de Dios, está destruyendo a esos jóvenes, y nosotros estamos para trascender, ayudar a otros, dejar huella, permanecer en el tiempo y en el espacio, poder brindarle un consejo, una ayuda a alguien que lo está necesitando. Entonces, vamos a mirar con estos ejemplos, hablamos aquí de técnicas, pero cuando hablamos de técnicas de la consejería cristiana, no es porque haya una técnica, no es porque haya algo pues que así es que haya que hacerlo y esto es la forma como funciona. De hecho, si usted se leyera usted toda la cantidad de libros, si tuviéramos la capacidad de leer todos los libros que se han escrito acerca de este tema de consejería, pues vamos a ver que van a existir muchas técnicas. Entonces no es necesario saberse todas las técnicas para poder brindar una ayuda, como tampoco es necesario saberse todos los versículos de memoria, todo lo que la Biblia dice. Sin embargo, en la Biblia sí podemos encontrar algunos de los métodos básicos y efectivos en este tema de la consejería. Entonces vamos a mirar primero este ejemplo de Job, un ejemplo pues muy conocido. El libro de Job nos va a describir las dificultades de un hombre que tuvo un sinnúmero de problemas. Lo que vivió Job en realidad fue algo bien difícil, bien duro. En el capítulo 1 de Job se va a describir a Job como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Descartamos en Job entonces que la causa haya sido algún pecado. Job era un hombre rico, era un padre de familia famoso, tenía una familia grande, era respetado por todos. Sin embargo, le llegan una serie de calamidades a su vida en un muy corto tiempo. Perdió todas sus posesiones, además todos sus hijos murieron, tuvo dificultades con su esposa, perdió su riqueza y su posición. Bueno, le pasó de todo al pobre Job. Y vamos a mirar si existe alguna evidencia en la Biblia de que Job se desanimó, estuvo frustrado o confundido acerca de los motivos de su sufrimiento. Y claro, vamos a mirar allí también cómo 3 consejeros intentaron ayudarlo, pero no tuvieron éxito. Entonces aparece un muchacho, aparece un hombre llamado Eliú, lo vemos en Job capítulo 32. Y Eliú, él era el que estaba calladito de todos, porque él era el más joven y él estaba evitando hablar precisamente por eso, porque por respeto, el otro era más anciano, él era más joven. Pero finalmente él lo hace y aconseja a Job. Vamos a mirar por qué es lo que utiliza Eliú, que de los 4 que aconsejaron fue el más efectivo, fue el que más ayudó a Job. Vamos a mirar Eliú, cuál fue las técnicas que él utilizó para ayudar
al desventurado Jod allí que estaba pues sufriendo esa calamidad. Y es interesante cómo a través de la Biblia encontrar estas técnicas de ayuda. Lo primero que vamos a encontrar es que Eliú escuchó. Aquí miramos algo muy importante en la consejería. Entonces, mira lo que dice Job 32:11. He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Es decir, que Eliú escuchó, y ya hemos visto, hermano Everardo habló también de la importancia que es escuchar, ¿cierto? Al aconsejado. Escuchar es una de las técnicas más importantes y a veces olvidada en la consejería. Los consejeros cristianos frecuentemente sienten que deben dar muchos consejos sabios, citando las escrituras o haciendo preguntas, y esto puede llegar incluso a obstaculizar la buena consejería, especialmente cuando se está iniciando, cuando aún no estamos seguros ni de cuál sea el problema del aconsejado. Hay un teólogo alemán, he leído algunos libros de él muy buenos, muy bonitos. Él se llama Dietrich Bonhoeffer. Él escribió una vez que muchas personas están buscando en realidad un oído que escuche. Las personas cuando buscan consejería, a veces no están buscando que nosotros les hablemos, sino que los escuchemos. Y él dijo que frecuentemente no lo encuentran entre los cristianos debido a que son muy inclinados a hablar. Además, Bonhoeffer sugirió que alguien que no puede escuchar pacientemente y durante tiempo prolongado, sino que mientras escucha está hablando, no es de mucha ayuda. Cuando el consejero escucha como lo hizo Eliú, el aconsejado tendrá la oportunidad de expresar sus sentimientos. Entonces lo va a ayudar a sentirse mejor. Y asimismo va a dar información valiosa que nos puede ayudar a nosotros como consejeros en ese proceso de consejería. Entonces escuchar cuidadosamente incluye también una concentración, o sea, estar uno concentrado. Recuerdo a alguien que estaba brindando una consejería y el consejero se quedó dormido escuchando al otro. Entonces, no solamente escuchar, estar alerta. Es fácil a veces dejar que nuestra mente divague cuando el aconsejado está hablando, pero en lugar de eso debemos escuchar cuidadosamente lo que se nos está diciendo e intenta de ocultar incluso la persona, y a veces con lo que nosotros estamos escuchando van evidenciando sus problemas. Es importante a veces cuando uno está escuchando motivar a la persona que siga hablando. Bueno, ¿y qué pasó? Y cuénteme, y cómo se sintió usted cuando acerca de eso. Bueno, hacerle preguntas generales a la persona, mover la cabeza, bueno, es ser muy receptivo, muy atento cuando la persona está hablando. Eso puede ayudar al aconsejado a que tenga confianza, que sienta que hay alguien que está prestando atención, que está interesado en ayudarle. Bueno, entonces, número uno, mire, una técnica muy importante que utilizó Eliú es que escuchó a Job. Otra técnica que utilizó Eliú es que Eliú entendió. Job 32:12 nos va a decir: os he prestado atención, y aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Sí, entonces Eliú, antes de hablar con Eliú, se imagina usted, y nos va a decir precisamente las respuestas que Job le da a sus compañeros. Es que Job se siente muy frustrado mientras hablaba de sus problemas, porque sus tres amigos parecía que no lo entendían. En cambio, con Eliú, la situación fue muy diferente, ya que Eliú entendió que nadie le había respondido a Job sus preguntas, le había contestado con sabiduría. Entonces, si uno realmente quiere entender a otra persona, hay que tratar de entender a la persona por lo que la persona está viviendo, ponerse en el lugar, imaginarse cómo se ve el problema desde la perspectiva de la otra persona, cómo la otra persona está viendo
Trate usted de imaginarse cómo aconsejaría, por ejemplo, a un líder de la iglesia que a una líder de la iglesia que su esposo le fue infiel. ¿Cómo aconsejaríamos, eh, cómo entenderíamos a esa persona poniéndonos en el papel? ¿Qué haría usted? ¿Cómo se sentiría usted si a usted fuera la que le pasara eso? Si su esposo le fuera infiel, para ponerse como en los zapatos de la otra persona. Cuando se trata nosotros de ver los puntos de vista, los problemas desde el punto de vista del aconsejado, entonces nosotros podemos entender a la otra persona, lo cual es una parte muy importante en el proceso de ayuda. Bueno, entonces también vamos a mirar que Eliú le dio seguridad a Jod, ¿sí? Mire este texto, está en la nueva traducción viviente. Mira, le dice Eliú a Job, mira, tú y yo ambos pertenecemos a Dios. Yo también fui formado del barro. En otras palabras, yo soy un ser humano también como tú, yo también tengo problemas. Así que no tienes que tenerme miedo, no seré duro contigo. O sea, yo no estoy aquí para juzgarte, para asustarte. Eso le dio seguridad. Y mira esta técnica tan importante, que la persona no se vea que la están juzgando, que la están atacando. La persona está contando un problema y que no se vea atacada, sino que le podamos brindar seguridad para que la persona siga hablando. Muchas personas pues evitan precisamente discutir un problema con un consejero porque se sienten avergonzadas debido a la existencia de un problema, así como de ser incapaces de resolverlo sin ayuda. Si el aconsejado ha pecado, por ejemplo, o ha fallado de alguna forma, entonces va a tener mucho miedo de pedir un consejo y va a tener temor de que el consejero, y si es la esposa del pastor, el pastor de pronto esté enojado, sea muy crítico, sea muy duro. Entonces es importante darle seguridad al aconsejado, haciéndolo sentir que será amado y aceptado, aun cuando tenga problemas o hubiera pecado. Recordemos que Jesús vino al mundo fue porque nos amó, aunque nosotros somos pecadores, ¿cierto? Dice Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, que no sea un pecado como un obstáculo para poder brindarle una buena consejería a alguien. También, sí, hermana, muchas gracias, hermana Sandra, sí, no ser duros, dar amor, transmitir calma, sí, a veces somos muy duros porque alguien pecó, alguien cayó en fornicación, pero es una persona que si viene a buscarnos es porque necesita ayuda, porque necesita que le ayudemos en su vida espiritual. También Eliú confrontó, ¿cierto? Eliú también confronta. Esta parte, claro, confrontar a una persona es decirle sus fallas. El hecho de que haya un amor hacia una persona que le ha fallado a Dios, que ha pecado, que ha cometido alguna falta, no quiere decir que no la vamos a confrontar con la palabra de Dios. También tenemos que hacerle caer en cuenta de sus fallas, de sus errores, de sus actitudes pecaminosas. La responsabilidad del consejero no es juzgar, no es condenar, no es culpar, sino que, pero sí debe hacerle ver las cosas al aconsejado, probablemente cosas que él no ha visto o no ha querido ver. Y cuando uno confronta a una persona, hay que tratar de ser amable. La Biblia dice que tengamos misericordia. Si alguno ha pecado, tengamos misericordia de él. No sea que nosotros también seamos pecados, que estemos prontos a corregir cualquier falta con amor, con reverencia. ¿Sí? No señalar, no se deben señalar cosas que el aconsejado probablemente, o sea, eh, juzgando a ese aconsejado, pero sí confrontándole a esa persona ante la palabra de Dios. Aquí dice, el libro le dice a Job, aquí en esto no has hablado justamente, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Lo está confrontando con la palabra de Dios. Bueno, por ejemplo, una señora que ella busca consejería porque se siente sola, no tiene amigas,
siente que todo el mundo como que le abre el paso, no quiere estar con ella. Entonces, el consejero escuchándola se dio cuenta que la señora es hable y hable y hable y quéjese y hable y siempre habla de sus problemas. Entonces la confronta diciéndole que el problema que ella tiene es precisamente eso, que ella no deja hablar, que ella habla, que se está quejando y una persona no quiere estar al lado de otra que se mantiene quejando, que mantiene quejándose por todo. Y era uno de los motivos por los cuales esta señora pues no tenía amigas, todos no querían estar con ella. No, las personas quieren estar con alguien que les brinde alegría, que alguien con quien pueda tener una amistad, alguien con quien pueda irradie como felicidad, ¿cierto? No una persona amargada todo el tiempo. Le aconseja, la confronta y la señora cambia de actitud. Pues siempre es como duro que lo confronten, a veces la gente no se da cuenta de sus errores. Y, y cambia de actitud y después ya tiene más amigas, ya se soluciona su problema, pero confrontándola. No es darle confrontar a una persona, pues no es darle un sermón, ¿sí? Eliú no estaba predicándole un sermón mientras él hablaba, sino que le pidió a Job que respondiera a su confrontación. En el versículo 32 usted lo lee y dice que Eliú le dice a Job, respóndeme si tienes algo que hablar, dímelo. Es decir, Eliú estaba hablando con Job, pero al mismo tiempo le estaba dando la oportunidad para responder. Bueno, otro punto de esta técnica que usó el Eliú tan interesante para ayudar a Job, es que el Eliú también le enseñó. Eliú enseñó. Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría, dice Job 33. 33. Entonces, en algunas ocasiones compartir verdades que el aconsejado necesita escuchar es una parte importante del proceso de consejería. Existen diferentes formas de enseñar. ¿Sí? En algunas ocasiones podemos hablar y dar información. En otras podemos hacer sugerencias acerca de cosas que los aconsejados pueden cambiar. Y con frecuencia les enseñamos con el ejemplo. Y entonces el ejemplo es una de las formas más poderosas para enseñarle a otro. Lo sabemos, ¿sí? Pablo dijo eh, que aprendan de mí o que sigan el ejemplo mío así como yo imito a Cristo, que me imiten a mí así como yo imito a Cristo. Entonces, un consejero debe ser una persona que inspire a otros también a cambiar. Como consejero, usted debe reconocer que sus acciones hablarán tan fuerte como sus palabras. Y eso nos va a llevar al siguiente punto. Y el último punto de esta técnica que podríamos llamarle técnica que utilizó Eliú para ayudar a Job. Eliú dirigió su atención a Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos de este de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. O 34, 10 al 11. Es Eliú entonces en el capítulo 34, es casi todo el capítulo 34 en adelante, allí él a, dirige su atención a Dios, empezando entonces en ese capítulo Eliú mostró a Job cómo es Dios y le invitó a obedecerle. Es importante hacer notar que esto lo hizo fue al final del proceso de consejería, después de que Eliú escuchó, estableció una relación amistosa con Job, escuchó a Job también. Entonces, en el punto anterior, nosotros hablamos de que una de las metas de la consejería es presentar el mensaje del Evangelio, ¿cierto? Es instando al aconsejado a entregar su vida a Jesús, a involucrarse en la iglesia, a mejorar su vida espiritual, pero debemos ser también cuidadosos y respetar a nuestros aconsejados para no forzarlos. Si son inconversos, pues no forzarlos a aceptar el Evangelio, pero sí debemos hablarle de Cristo, quien es descrito en la Biblia como el admirable consejero. Isaías 9:6. Él es quien finalmente Cristo trae paz, estabilidad, soluciona nuestros problemas y quien además es capaz de enseñarnos los mejores métodos de consejería. Entonces, mire, con este ejemplo de Job, mire qué bonito, cómo
si estudiamos nosotros la Biblia, nos podemos encontrar unos tesoros de, de sabiduría, de consejería, métodos, técnicas de consejería que fueron utilizadas. Y hay varias. Usted encuentra historias de Elías, historias de Ana, por ejemplo, en su esterilidad, historia de Raquel, cómo vivió su dificultad también por no poder tener un hijo. Bueno, son situaciones, no le voy a adelantar, pero son ejemplos y es la idea de que usted tome alguno de esos ejemplos y haga algo parecido aquí lo que hicimos con Job. Sí, mirar qué ayuda se le brindó, cómo fue que Dios ayudó a esa persona. Muy bien, aquí quiero resaltar algunas observaciones que nos hace Sandra Valenzuela, nos cita Proverbios 16:6, muy bonito. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Gracias, hermana Sandra, por el texto tan bonito. Sí, la misericordia y la verdad. Dos cosas que van de la mano. Misericordia para no juzgar, pero la verdad también de confrontar a las personas con la verdad del Evangelio, ¿sí? Con la verdad de la palabra de Dios. Está bien decirle, amar a esa persona que le ha fallado a Dios, que ha cometido un pecado, pero el amar implica también corregir, darle instrucción a la persona, enseñarle a la persona cómo enderezar su camino a Dios, sino que porque la amo no le voy a decir nada, no le voy a decir lo que está mal hecho. Entonces ahí con misericordia, pero también con verdad se corrige el pecado. Bueno, y la hermana Lilian nos comenta aquí también algo muy importante. Sí, cuidarnos de no poner palabras en la boca de la otra persona. Muy bien. Listo. Vamos a mirar el caso en el Nuevo Testamento de Jesús. Pero también algo muy conocido, Camino a Emaús. Sí, recordamos la historia de dos discípulos, de los discípulos de Jesús que iban muy tristes. Había muerto Jesús, eh, y ellos tenían la esperanza de que Jesús pues ellos los iba pues a liberar. Ellos hablaban de una esclavitud más bien como física, de la esclavitud de Roma, de que Jesús iba a restablecer su reino, que ya había llegado el final. Pero lo ven ahora que ha sido crucificado. Todos los discípulos lo dejaron a Jesús. Encontramos nomás a Juan ahí, el único que está cerquita a la cruz. Pero ellos parece que perdieron toda esperanza. Usted ve que Pedro, por ejemplo, volvió otra vez a las redes, como que cada uno volvió a sus vidas pasadas. Y Lucas, pues 24 nos va a hablar precisamente de esta historia tan conocida de Jesús, que se comienza a caminar con ellos rumbo a Emaús. Ya Jesús había resucitado. Ellos, los dos caminantes, estaban muy confundidos acerca de los eventos que habían sucedido. Mientras caminaban y ellos conversaban, pues se les acerca a Jesús, les da consejería en medio de su angustia, ¿sí? Y vamos a mirar entonces cómo procedió Jesús, qué fue lo que Jesús hizo, porque al final sabemos cómo ellos al final fueron consolados, fueron confortados, volvió la esperanza otra vez nuevamente a ellos. Entonces vamos a mirar primero que Jesús caminó al lado de ellos. Sí, eso nos quiere decir que eso sucedió afuera, en la calle. Es decir, la consejería no tiene límites, puede darse en cualquier lugar. Puede darse en una oficina, puede darse en el hogar. Lucas 24:15 nos dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Sí, entonces puede ser en el cuarto de un hospital, en una iglesia, en un restaurante o aún en la calle, como en este ejemplo de Jesús. Sí. Aquí hay algo muy significativo y es que los hombres no reconocieron a Jesús. Entonces es muy posible que Jesús en ocasiones trabaje a través de usted mismo sin que reconozcamos su presencia. Eh, Mucha gente que necesita consejería puede que no se dé cuenta que es Jesús mismo el que está obrando y que está obrando a través de usted como consejera. Consejero entonces debe
debe de caminar también en un contexto con el Señor, deseando ser un instrumento para trabajar con las vidas de aquellos que necesitan ayuda. Bueno, también vemos otra técnica que utiliza Jesús, se la podemos llamar así técnica, pero fue lo que hizo Jesús para ayudar a estas personas. Hizo preguntas. Jesús hizo preguntas. Y aquí dice, les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Bueno, Jesús no es que ignorara lo que ellos estaban hablando, ni tampoco él ignorara por qué estaban tristes, pero aquí notamos entonces que las preguntas son muy importantes en consejería porque permiten que las personas se desahoguen, que las personas hablen. Los consejeros, a veces, consejero novato, frecuentemente comete el error de hacer muchas preguntas. Ahí también muchas preguntas en exceso, ¿sí? Puede tener un efecto contrario, ¿sí? Primero, el aconsejado puede llegar a dos conclusiones. Creer que el proceso de consejería es simplemente responder preguntas y responder preguntas. Y segundo, puede el aconsejado pensar que si, bueno, ya le hicieron un poco de preguntas, ¿ahora qué? ¿En qué me va a ayudar? Pues, y el consejero debe tener un tiempo para hacer su diagnóstico y buscar una solución al problema. Y si la pasamos haciendo preguntas y haciendo preguntas, pues vamos a estar tan ocupados haciendo preguntas que no vamos a tener tiempo para escuchar al aconsejado detenidamente las respuestas. Entonces, para evitar caer en esa trampa de hacer preguntas, ¿sí? Se deben hacer preguntas muy cuidadosas y no se deben hacer muchas preguntas. Jesús hizo unas preguntas muy puntuales. Dos clases de preguntas hizo Jesús, sí, porque hay dos clases de preguntas que son cerradas, sí, las cuales el consejero, pues, el aconsejado puede responder en una forma breve. Ejemplo, si tiene hijos, hace cuánto es casado, cosas así que nos pueden ayudar nosotros también a brindar una consejería. Son preguntas cerradas. ¿Hace cuánto se casaron? Hace 8 años, hermana. Ya, eso es son preguntas y respuestas son muy breves. Jesús utilizó ese tipo de preguntas breves, ¿sí? ¿Qué es lo que hablan ustedes? ¿Qué hablan en la plática que tienen? Pero también Jesús utiliza preguntas abiertas, ¿sí? Esas preguntas cerradas son muy útiles para poder obtener una información específica, ¿no? Sin embargo, esas preguntas cerradas pues no van a ayudar para estimular a la persona a que hable en detalle acerca de su problema, por lo que la mayoría de los consejeros pues preferimos utilizar el segundo tipo de preguntas, que son preguntas más abiertas, ¿sí? Son preguntas que raramente se pueden responder con unas cuantas palabras. Y las preguntas abiertas estimulan al aconsejado a hablar y permiten al consejero escuchar. Por ejemplo, podríamos nosotros preguntar, no estoy seguro qué le pone triste. ¿Qué quiere decir cuando afirma que su matrimonio es infeliz? O puede darme algunos ejemplos de por qué usted está desanimado. Entonces, ya son preguntas abiertas que obligan a la persona a no responder sí o no, sino que las personas tengan que hablar más. Por ejemplo, Jesús pregunta, ¿sí? En el camino de Maús, los dos hombres le preguntaron a Jesús si sabía las cosas que habían sucedido y Jesús le pregunta, ¿qué cosas? Son preguntas abiertas, una pregunta abierta que le invitó a los hombres a hablar acerca de sus intereses. Gracias, hermana Catherine, por su aporte. Nos dice Catherine que es muy importante no hablar mucho y escuchar más para poder identificar la necesidad del aconsejado y así poder ayudarle mejor. De acuerdo. Preguntas clave en relación con la necesidad y el objetivo del aconsejado al buscar consejo, porque de otra manera podríamos pasar por imprudentes. Sí, entonces note aquí, Jesús, él sabía, pero él pregunta qué cosas, y eso hizo que estos dos caminos de Maús, pues pudieran ellos desahogarse. Entonces, ya tenemos entonces dos puntos que hizo Jesús, ¿cierto? Caminó con ellos, pero también hizo preguntas. ¿Qué hizo Jesús también? Los escuchó, ya nosotros hablamos pues de
de la importancia que es escuchar y no hablar mucho. Si usted se lee toda la historia de aquí camino de Emaús, pues Jesús no habló mucho durante esa larga caminata y hablaron más aquellos dos hombres, ¿no? Entonces está implícito allí, ya que Jesús habló poco durante la larga caminata a Emaús. Entonces escuchar cuidadosamente incluye, ya dijimos, estar concentrado. Un buen consejero aprende a ser observador, observar hasta el tono en que hablan, si las personas cambian de altura, si se les ve enojado, cuál es el volumen de voz, si, si de pronto tiene ganas de llorar, sollozos, cambio de postura, cambio de ritmo, la respiración. O sea, estar muy atento a escuchar, porque esos pueden ser indicadores de que la persona está luchando con asuntos emocionales que son importantes. Pregúntese constantemente qué puede estar comunicando el aconsejado con sus gestos y otras señales no verbales. Note que en Lucas 24:17 los dos hombres lucían tristes. Fue lo que Jesús notó en ellos. Sí, un buen consejero percibe esto con facilidad. No sería posible solamente preguntar cuál es el problema y buscar alguna solución, quizá pues, pensamos nosotros. Pues si todas las personas entendieran cuál es su verdadero problema o si todos quisieran y pudieran compartirlo, pues sí, solamente usted pregunte cuál es su problema ya, pero hay mucha gente que no quiere decir su problema. Aún Jesús, aunque lo sabe todo, sí, él necesitaba, él quería escuchar más que necesitar, no necesitaba escuchar porque él ya lo sabe todo, no escuchaba para obtener información. Sabía cuál era el problema de estos dos caminos de Emaús, sin embargo, él escuchó de todas maneras, se daba cuenta que lo importante que es para los aconsejados hablar, tanto como lo es para nosotros como consejeros escuchar. Bueno, me regalan otros minuticos, quiero terminar aquí. Jesús aceptó a los aconsejados. Esta es otra técnica que está implícita allí en la historia. Jesús sabía que estos hombres habían llegado a alguna conclusión falsa. Pensaron que ya se había acabado toda la esperanza. Pero note que Jesús los aceptó, Él no los condenó, nunca les reprochó. Inicialmente Él los acepta, ¿cierto? Quiere como irse, ellos le dicen, no, venga, quédese acá. Entonces los acepta, aunque ellos tenían unas ideas incorrectas, ¿sí? Como seguidores de Cristo, nosotros también tenemos la responsabilidad de aceptar al pecador, aunque no podamos aceptar los errores ni el pecado. Entonces hay una aceptación allí. Pero Jesús también los confrontó. También los confrontó. Vimos aquí algo parecido, ¿cierto? A lo que hizo Eliú con Job. Eliú confrontó a Job. Aquí también el Señor le hizo notar a los dos hombres que habían hecho conclusiones falsas. Le dice, insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y en que entrara en su gloria. Entonces ellos no entendían la enseñanza clara de la Biblia y Jesús les enseña que esas falsas conclusiones habían creado confusión en sus mentes. Entonces confrontar no es la única respuesta que el consejero puede dar, existen otras posibles respuestas, ¿sí? Número uno, las que comunican comprensión, se usan cuando el consejero quiere desarrollar empatía y comunicar entendimiento. Número dos, las respuestas que formulan una nueva pregunta, ¿sí? Entonces se usa cuando se necesita más información o cuando el consejero quiere estimular una mayor discusión. Otras respuestas pueden ser de apoyo para animar al consejero, etcétera. Entonces, aquí Jesús confronta, ¿sí? Aquí hay preguntas, confronta con una pregunta también, llevando al aconsejado pues ante la verdad de la palabra de Dios. Pero Jesús también enseña, Jesús también les enseñó a ellos. Luego dice la traducción en lenguaje actual de Lucas 24:27. Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Aquí vemos que los hombres en el camino de Emaús necesitaban cambiar algunas de sus formas de pensar acerca de asuntos espirituales, por lo que Jesús les enseñó cómo debían hacerlo
Y como ya hemos visto, enseñar es una parte muy importante en la consejería, ¿sí? Enseñar a las personas lo que la Biblia dice acerca de alguna situación. Sin embargo, pues claro, algunas personas están tan desanimadas para entender o para aplicar enseñanzas espirituales que se les han dado. Esas personas necesitan el control del Espíritu Santo, experimentar el amor cristiano antes que puedan comprender las verdades bíblicas, ¿sí? Dos de las grandes debilidades de los consejeros cristianos son son el excesivo uso o la falta de uso de los recursos espirituales. Por ejemplo, hay algunos que aconsejan pero nunca oran con sus consejados, nunca citan algún texto bíblico, hacen una referencia a la Biblia durante su consejería. Pero en contraste existen otros que ya exageran mucho, ¿no? Que ya creen que leer la Biblia o decir una oración es todo lo que se necesita para una consejería de éxito, ¿sí? Algunas veces sí funciona, algunas veces hacer una oración, un texto bíblico, una lectura bíblica puede ayudar a la persona en un momento que lo está necesitando, ¿sí? En muchos casos la oración y la lectura de la Biblia le va a servir mucho a la fe del aconsejado. Pero en muchos casos este método no tiene éxito, a veces hasta puede ser frustrante, en especial cuando los que estamos aconsejando, no ven las cosas que se solucionan con el tiempo en que las cosas, sí, pero ya hablaron por mí y yo sigo igual y mi problema de mi hogar sigue igual. Entonces a veces es allí donde nosotros debemos de pensar que solamente orar y leer la Biblia es lo único que necesita el aconsejado, ¿sí? Y, y que es como algo mágico que va a suceder allí, ¿sí? Entonces no existen, como hay tantas personas con diferentes problemas, personas que reciben la consejería de una manera como lo recibe otro, para el uno le funcionó de una manera, para el otro no funcionó. Entonces, no existen reglas firmes que indiquen cuándo se debe orar, cuándo se debe enseñar, cuándo leer la Biblia al aconsejado. Ahí es donde necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Y la hermana Sandra nos dice algo muy importante, ¿cierto? Saberse la raíz del problema, ¿sí? Para ayudarle a esa persona. Entonces, cuando parezca apropiado, hacer un devocional, por ejemplo, recuerdo que estuve en un caso donde el esposo se dio cuenta, la esposa le comentó que había sido infiel hace unos años atrás. El hombre se puso mal, me llamó a la madrugada, la esposa, el hombre se quería matar, que quería matarla a ella. Bueno, ella estaba toda desesperada, pues salí corriendo a la tarde y, y le hablé y ahí, hermanos, hay hermanas, pues el hombre decía que hay algo que lo estaba oprimiendo en el pecho y se daba golpe en el pecho. Y yo inmediatamente dije, no, esto necesita aquí, necesitamos el poder de Dios, necesitamos una ayuda espiritual. Yo me puse ahí, fue a orar y vamos a orar y a reprender y porque ese hombre estaba descontrolado. Y hermano, hermanas, esa oración, en ese caso, el Señor me guió que había que hacer una oración. Hice una oración y el hombre se sintió ya mejor. Y después de eso ya le brindé una consejería, ya le dije, le hablé del perdón de Dios, le dije, usted nunca le ha fallado a la esposa, usted nunca le ha sido fiel a su esposa. Y ella dijo, sí, yo también le fui infiel. Y hablé ahí del perdón y todo. Gracias a Dios el matrimonio todavía están ahí, todavía siguen. Pero hay casos donde funciona la oración, hay casos donde hay que utilizar otro método, ¿sí? Entonces, el número de recursos espirituales que se usen depende de quién, depende del consejero, depende del aconsejado y depende del de problemas, tipo de problemas. Para muchos aconsejados, orar y leer las escrituras puede ser una parte de la consejería que les provee fortaleza y seguridad. Y la verdad sí, a veces lo que necesita el aconsejado es
alguien que ore por él, alguien que le dé una palabra bíblica de aliento, y para esa persona funciona, ¿sí? Gracias, hermana Catherine, aquí sigue con sus aportes, ¿sí? El mismo Señor le va guiando a uno, incluso para mostrarle a uno cosas que el aconsejado se está reservando y son claves para poderle guiar en el consejo. Y la hermana Rubilda, es importante escuchar a la persona, mirarle a los ojos, no estar pendiente de la hora, tener buena postura, para que el aconsejado exprese sus sentimientos de angustia y así poder guiar a la persona y llegar a la presencia del Señor. Y Sandra habla del discernimiento, muy importante. Ahí es donde los dones espirituales tienen un papel muy importante y la relación que nosotros como consejeros tenemos con Dios. Amén. Mana Lilian, hermano, en el caso de nosotras como esposas de pastor, en el caso de las creyentes o servidoras, es importante tener claro que hay situaciones en las que se debe remitir al pastor. Muy bien. Bueno, muchas gracias por esos aportes. Entonces, miremos otra técnica que utiliza Jesús, que utilizó Jesús. Jesús arriesgó a involucrarse. Arriesgó. Ahí tengamos en cuenta esa frase que quizá es muy sorpresiva. ¿Cómo así que arriesgó a involucrarse? Sí, después de una larga caminata a Emaús, los dos discípulos, los dos hombres, le invitan a Jesús a quedarse. Señor, ya está tarde, quédate con nosotros. Y Jesús aceptó. Sí, aceptó. Entonces, si de pronto le sorprende esa frase que arriesgó a involucrarse, es que cuando nosotros nos involucramos en la vida de nuestros aconsejados, descubrimos que existirá una relación afectiva que tomará nuestro tiempo y nuestras energías. Es un riesgo, es un riesgo. No solamente se trata de aconsejar a esa persona y ya, sino de acompañarla en este proceso de consejería. Es donde hay que, muchas veces no falta solo una reunión, hay que seguir reuniéndose con la persona, hay que de pronto seguir escribiéndole, seguir llamándole. Entonces, eso es un riesgo, ¿sí? No es fácil involucrarse, más cuando uno está tan ocupado, sí, profundamente en las vidas de las personas necesitadas, y existen riesgos que tenemos que afrontar. Sin embargo, Jesús se arriesgó a involucrarse. Jesús siempre estuvo dispuesto a ayudar y a prestar ayuda todo el tiempo. Nosotros en esta historia vemos que las 3 personas se sentaron a comer y los 2 discípulos Jesús partió el pan y en ese momento reconocieron quién era Jesús, pero notemos qué fue lo que hizo Jesús después. Desapareció. Entonces, cuando partió el pan, desapareció a la vista de ellos. ¿No será que ese desaparecer que nos habla allí la Biblia, ¿sí? Forma parte también de la consejería? ¿Sí? Entonces, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, ¿sí? Entonces, como humanos, pues nosotros no podemos desaparecer como desapareció Jesús, pero sí debemos hacer lo que Jesús hizo. Con esto Jesús los está estimulando a ser independientes, ¿sí? Los 2 hombres ya no necesitaron depender del consejero, sino que fueron capaces de movilizar sus recursos basados en lo que habían aprendido. Se levantaron rápidamente de la mesa y regresaron a sus hermanos y hermanas en Jerusalén, compartiendo con ellos lo que había sucedido. Entonces la independencia es muy importante. ¿Vean? Estos días me pasó algo curioso. Estoy en la iglesia El Porvenir aquí en Cali, donde me trasladaron recientemente. En medio del culto una hermana llama a un líder y le dice: hermano, dígale al pastor que si pueden ir a orar por mí y que venga con el diácono, que si pueden ir a orar por mí. Pues estaba recién llegado, me fui, no terminó el culto y salí, ni tuve tiempo ahí de socializar con los hermanos, y me fui corriendo y dije: ¿qué era? Que está grave. Fui con el diácono. Mira, mientras iba en el camino, el diácono me dice: la hermana cada 3 días me llama para que vaya a orar por ella. ¿Y cómo así? Y fui a orar por ella, y no era una gripa que tenía, una gripa fuerte que tenía, y bueno, no era nada grave. Y dije: Señor, me perdí ahí, salí del culto corriendo. Como pastor me gusta quedarme y estar pendiente ahí de las personas, y me hizo salir. Pensé que era algo grave.
Para completar me dice, pastor, necesito que usted me dé el teléfono, porque el pastor que había antes, yo tenía el teléfono de él y podían ser las 12, la 1 de la mañana y yo lo llamaba y él venía a orar por mí. Señor, una dependencia que a veces hay que enseñar a la gente, estimularla a que sean independientes, ¿sí? Yo no le di el teléfono a la hermana, sinceramente, no se lo he dado. Es más, yo cuando me acuesto, yo apago el teléfono, sí, lo apago por la noche, entonces, ¿para qué le doy el teléfono? Y yo por la madrugada estoy profundamente dormido, descansando. Entonces, Jesús estimula al aconsejado a ser independiente. Entonces, Jesús utilizaba una variedad de métodos. Este método lo utilizó con los dos caminos de Emaús, pero por ejemplo, si vamos a mirar qué hizo el Señor con la mujer samaritana, pues no utilizó este método, él utilizó otro método diferentes, ¿sí? Nunca Jesús utilizó los mismos métodos para todo el mundo. Para los niños, por ejemplo, él los trataba diferente, eh, fue muy amable, fue muy estimulante con los niños, deja que los niños vengan a mí. A Nicodemo, tuvo una discusión con Nicodemo sobre asuntos intelectuales y teológicos, por ejemplo, es muy diferente el consejo que le dio a Nicodemo. Con la mujer en el pozo, la mujer samaritana le habla sobre la moral, la condición que ella vivía con sus 5 maridos que ha tenido, el que ahora tenía no era. Bueno, y utiliza una parábola para enseñarle, una metáfora para enseñarle a esta mujer. ¿Cuántas parábolas no utilizó Jesús para dar consejería a otros, por ejemplo? Con la mujer que sorprendió en adulterio, utiliza una técnica diferente. Ella, el Señor la perdona, pero también la instruye a no pecar más. Entonces, probablemente Jesús utilizó una técnica distinta con cada persona que conoció. Sabía que las personas son diferentes, que cada persona responde a una técnica única. Tal vez no existan reglas o listas de técnicas en consejería que puedan aplicarse de igual forma a cada uno o a cada grupo cultural. Pero esto no significa que debemos desesperarnos porque las personas son todas diferentes. Te puede darle el mismo consejo que le dio a otro y ese consejo fue efectivo, y le da el mismo consejo a otro que está pasando por una misma situación y no le sirve. Entonces los consejeros debemos ser sensibles a cada persona, confiando en que el Espíritu Santo nos va a enseñar cómo satisfacer las necesidades únicas de aquellos que vienen a buscar ayuda. Dios puede guiarlo a usted mientras usted aconseja. Entonces, el deseo a través de este diplomado de consejería, que los métodos que se han descrito en esta lección, estos ejemplos de Job, de Jesús con los 2 discípulos camino de Emaús, nos ayuden a alcanzar, ¿sí? Todo este diplomado nos ayuden a alcanzar a las personas que vienen a usted, de su iglesia, de su comunidad, de personas inconversas que estén en necesidad. Amén. Bueno, hermanas, hasta aquí llegamos a esta lección 3 de consejería cristiana, fundamento. Recuerde que estamos en este módulo de fundamento bíblico de la consejería. Como usted habrá notado, entonces la Biblia nos provee muchos elementos, mucha riqueza para ayudar a otras personas. Les invito para que se meta a profundizar las escrituras y por medio de ella podamos ayudar a otros, ¿sí? Recuerde lo que le dijo Pablo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿sí? Bueno, aquí Melba nos dice, así como Dios le escribe a las 7 iglesias y a cada una les da una pauta diferente. Interesante, hermana Melba. La felicito, hermana Melba. Bueno, la hermana Melba es mi esposa, por eso estoy tan cariñoso con ella. Bueno, entonces, el mensaje de las 7 iglesias, vea, ahí también hay una consejería. Entonces, búsquese un caso en la Biblia, porque esa es la tareita para esta semana. Búsquese un caso en la Biblia
diferente a Job, diferente a los de Camino de Maús. Búsquelo, si quiere lo pueden hacer, como son tantas, si usted tiene una amiguita por ahí que vive cerca, que se puede comunicar fácil, si quiere háganlo entre dos, porque son muchas. Sí, entonces esa tarea háganlo entre dos personas. Eso sí, no se recueste una de la otra, ¿no? Hágala usted que tiene más tiempo, ¿no? Piensen las dos y luego una en el trabajo. Si se pueden, si les queda fácil, que vivan en la misma ciudad, pueden estar ahí comunicándose fácilmente. Entonces pueden hacerlo entre dos. La idea es que en la próxima semana ustedes tengan algo parecido así, hasta mucho mejor, de el caso que encontraron ustedes en la Biblia, ¿sí? Cómo el consejero ayudó a esas personas, qué técnicas usted puede ver allí, les podemos llamar técnicas, métodos, ¿no? Que utilizó el consejero para ayudar a esa persona en esa dificultad. Hay casos donde Dios mismo, y por ejemplo, uno de esos casos es el de Elías, cuando Elías huye de Jezabel. Ahí vemos un caso de depresión que estaba pasando Elías tremendo. Ese es un ejemplo de cómo Dios mismo, allí Dios mismo fue el que trató con Elías, Dios mismo fue el que aconsejó a Elías. Entonces, ese es un caso muy bonito que usted puede escoger. No importa si se repiten temas, ¿sí? Si quiere usted previamente en el WhatsApp, me pueden consultar con mucho gusto esta semanita, si necesitan que de pronto les ayude en la tarea, me pueden consultar, no hay ningún problema. Si de pronto necesitan que les dé algunos ejemplos, que les dé algunas pautas, me escriben en el WhatsApp y con mucho gusto. Si no, pues yo sé que ustedes ahí con sus esposos también pueden ayudarle mucho a esto. Entonces, lo que hicimos aquí en la lección 3, esa va a ser la tarea. Sin embargo, la descripción de la tarea ya la pongo, ahorita inmediatamente la voy a poner en el grupo. Ahí les voy a compartir estas diapositivas. Pueden usarlas libremente. Le borran la fotico mía allí. Pueden usarlas libremente, ¿sí? Si quieren replicar esto en sus congregaciones a las líderes, pueden compartirlo sin ningún problema. Las diapositivas se las voy a mandar en PowerPoint. Y también voy a mandarles la lección 3 en PDF. Y cuando salga el video, ahí lo voy a montar en YouTube para si lo quieren descargar. Amén. Entonces, mis hermanas queridas, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, hermana Catherine, ya está. El de ahorita ya se lo subo. Ya se lo subo. Es que me disculpa que estamos trabajando a la marcha en este diplomado, ¿no? Porque el hermano Everardo y yo pues tuvimos como muy poco tiempo porque fuimos los primeros y el material lo estamos desarrollando a la marcha, ¿sí? Por ser el primer diplomado que hacemos virtual. Entonces, nos disculpa que sin embargo también he pensado pues no subirle la lección sino después de que veamos el video, porque de esa manera ya ustedes pueden leerlo y no se pierde tanto la expectativa por la clase. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanas queridas, y nos vemos la próxima semana. No sé si nos vemos el miércoles para que tengan tiempito, ¿no? Porque la idea es que en la clase nos expongan, si quiere hacer alguna diapositiva o algo, pues nos expongan también el tema. Le vamos a dar 5 minuticos a cada una para que nos exponga brevemente el tema. Que el Señor les bendiga, hermanas, perdón. La paz de Cristo para todas. Quedamos entonces para el próximo miércoles. Si algo me avisan por el WhatsApp. Si prefieren el lunes, pero si no seguimos el miércoles, no hay problema. Que Dios les bendiga.